Capítulo 6. Sus tentaciones. Desde el momento en el que Michael y yo nos casamos, le pedí a Dios que quitara las tentaciones de su vida. Yo no sé si ha sido el resultado de la oración o el hecho de que ambos nos cuidemos contra tales cosas, pero nunca nos hemos dado el uno al otro ni un solo momento de preocupación. Estoy segura de que se debe más a la mano de Dios que a la fuerza de represión humana, pero ambos son importantes. Esta parte es con la que inicia Stormy y la quise compartir a la letra porque muchas veces en el matrimonio se nos olvida pedirle a Dios que ayude, que proteja a nuestros esposos de las tentaciones. La mayoría de las veces nosotras somos las que intentamos ayudar a nuestros esposos y no lo hacemos de la mejor manera porque queremos hacerlo a nuestro modo, a nuestra forma. Y entonces en lugar de ser un escudo de protección, muchas veces nos volvemos estas mamás casi controladoras que queremos que las cosas se hagan como yo digo, como yo creo, porque eso es lo que aparentemente es perfecto. Lo que muchas veces nos lleva a caer en tentaciones como la soberbia, como el creer que nosotros somos perfectas y los que están mal son ellos. Y a lo largo de la vida del matrimonio y lo que me ha tocado acompañar a otras mujeres y a otras personas en sus experiencias de vida, tengo muy clara una cosa y esto es que todos tenemos emociones de baja vibración. Tristeza, miedo, ansiedad, frustración, enojo, estrés, preocupación, ira, resentimiento, pero muy pocos nos atrevemos a mirar esta parte adentro de nosotros, porque obviamente no es fácil, es más fácil darme cuenta que el otro se está equivocando, que el otro es el que está mal, que permitirme ver mis propias oscuridades. Aquí la pregunta sería es quién está dispuesto a hacer los cambios que se necesitan, porque ciertamente por un lado tiene que empezar, no quiere decir que si él no cambia, entonces tú no vas a cambiar, al contrario, tiene que haber disposición para que puedan las cosas empezar a cambiar. De algún lado tiene que venir quien baja la guardia para que haya un punto de encuentro en tu matrimonio. Cuando tú dejas esta parte en Dios, le quitas un peso de encima, porque entonces ya no te vuelves tú la que necesita proteger a tu esposo, sino más bien se lo entregas a Dios. Cualquier situación que tú estés viviendo, llámese una infidelidad, llámense celos, llámense falta de dinero, alcoholismo, drogadicción, llámese un mal carácter, llámese un esposo que está ausente o esposos que trabajan o anteponen primero el trabajo, pero todos necesitamos poner esta parte de las tentaciones de nuestros esposos al cuidado de Dios. El segundo punto que Stormy no lo menciona la letra, pero a la letra menciona esto. Dice, la tentación está en todas partes hoy en día y somos tontas si pensamos que nosotras o nuestros esposos no pueden ser seducidos de una forma o de otra. La Biblia dice, el sepulcro, la muerte, los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. Proverbios 27:20. Y ella dice, todo esto es cierto y debemos de estar vigilantes porque todos y todas las personas somos tentadas por el alcohol, por las drogas, por el dinero, por el poder, por la adicción a la comida, por la pornografía, por la inmoralidad sexual, por la pereza, por la gula, por un mal carácter. Pero la pregunta es, ¿cómo salgo de esta situación, Fabiola? Porque a lo mejor sí me doy cuenta, y si no te das cuenta, échate un clavado, porque te aseguro que no eres tan perfecta como tú misma lo estás pensando. Pero aquí la pregunta es conocer a tu enemigo. La tentación, como ya lo dice Stormy, está en todas partes. Y esta tentación viene o está condicionada por un hueco. Es un hueco que estás tratando de tapar, que esto está muy relacionado con el video anterior donde hablábamos del cariño. ¿Cómo necesitabas tú recibir ese cariño y no te lo dieron de niña? Si tú dejaste ese hueco
porque no tuviste los abrazos, porque no tuviste las palabras, porque nadie te ayudó, porque nadie te dio la protección que necesitabas. Entonces dentro de ti se va gestando un hueco. ¿Y qué pasa después? Que nosotros intentamos taparlo como en la vida nos lo pone, como el mundo nos lo pone, y a veces es con comida, por eso a veces te encuentras comiendo galletas cuando en realidad te sientes triste porque estás tratando de llenar ese vacío emocional. Por eso muchas veces preferimos el alcohol, o en el caso de los hombres, prefieren el alcohol hoy en día muchas más mujeres de las que uno esperaría, pero prefieren tener esa parte de tapar ese hueco, ese dolor, y darme cuenta que en realidad me siento enojado, me siento solo, me siento triste. Y es esta desconexión la que sin darme cuenta va generando una distancia en el matrimonio. Por eso es importante que tú conozcas a tu enemigo. Tu enemigo no es tu compañero que te cela, no es tu compañero que se alcoholiza, no es tu esposo que tiene un mal carácter. Eres tú que no has sabido cómo controlar, eres tú que no has sabido cómo contenerte. Ahora, esto no quiere decir que tú tengas que hacer todos los cambios y que la otra persona no tenga que hacer la parte que le corresponde. En esta parte, Stormy menciona que en alguna ocasión ella tuvo en su grupo de oración había una chica con la que estaba pasando una situación muy difícil con su esposo porque él siempre la engañaba. Y ella menciona que dice, yo pongo en duda que hubiera sido su amiga porque en esta ocasión el esposo la engañó con una supuesta amiga. Por eso ella dice, para mí, eso fue pongo en duda que haya sido verdaderamente una amiga. Pero cuando nosotros no dejamos que Dios conozca nuestro corazón, entonces nos volvemos vulnerables, débiles en la carne, y entonces van a venir tentaciones y no vas a ser capaz de resistir. Hay que aprender a disminuir las voces en nuestra mente, porque muchas veces es nuestra mente la que nos está ganando, porque nuestra mente no está adiestrada para ver lo bueno. Estamos más bien condicionados para ver las cosas que no nos gustan. Eh, decía hace un momento de Stormy, dice, tengo otra amiga cuyo esposo ha tenido varios idilios amorosos antes de al fin divorciarse. Cada ocasión era con una de sus mejores amigas. Yo pongo en duda su elección de amigas, pero nunca pongo en duda su santidad y su compromiso de oración. Ella oró, y esta parte es bien importante. Pero el corazón que se rehúsa a escuchar los impulsos del Espíritu Santo no cambiará, no importa cuán fuerte ores. Lo pongo aquí, lo reitero, porque sí, el primer paso eres tú. ¿Qué tan dispuesta estás a hacer los cambios que se necesitan? Si ya te diste cuenta que en tu matrimonio falta que tú tengas un poco más de contacto físico, que aprendas a escuchar, a guardarte a lo mejor ciertos comentarios. No es que no los puedas expresar, pero a lo mejor en oración, en tu habitación, que puedas escribir el cómo te sientes y después entonces en un estado de más calma, comunicárselo a tu pareja. Y si estás haciendo las cosas que te corresponden hacer, y no ves los cambios porque a veces el corazón de la persona se vuelve duro, entonces tal vez ya no tendrías que estar ahí. Pero si algo tengo claro yo es que cuando realmente escuchamos la voz de nuestro interior, las cosas cambian, pero muchas veces las cosas no mejoran porque no es nosotros como mujeres no estamos ya dispuestas a perdonar. Y esta es una palabra clave, perdonar. Perdono no porque tú lo merezcas, te perdono no porque a ti te haga bien, sino te perdono porque es algo que yo necesito. Yo necesito perdonarte porque ya no puedo vivir más con este resentimiento, porque ya no puedo vivir más con este dolor. Y entonces al perdonar no quiere decir que vas a olvidar la ofensa o que vas a olvidar el daño. Esto se vuelve como una cicatriz. Tú traes una cicatriz que a lo mejor te hiciste alguna vez que estuviste jugando de niña cuando te caíste en la bicicleta, cuando te caíste y te raspaste. La cicatriz te recuerda, pero ya no te duele. Entonces el primer paso para poder avanzar en esto es
Primero es quién está dispuesto. Segundo es conoce a tu propio enemigo que está dentro de ti. Pero el tercero sería perdona a esa pareja, perdona a ese compañero que te ha ofendido o que te ha lastimado. Porque muchas veces nosotras seguimos sangrando por situaciones que nos pasaron hace 5 años, 10 años, 15 años y todavía sigues sufriendo. Y entonces tu mirada está enfocada en todo lo malo que ha hecho y no en las cosas buenas que tal vez sí esté haciendo. Calla los pensamientos de tu mente. Deja de vivir en ese círculo. Tienes que salir. Hay muchas más cosas que nosotros podemos hacer y que podemos ver. Todos tenemos tentaciones. Encuentra primero cuál es tu tentación, porque Jesús también lo dice, con la misma vara que midas serás medido. Entonces, si tú le pides a la otra persona que cambie, cambia lo que a ti te corresponde, mejora lo que tú tengas que mejorar, trata de comunicarte, trata de ser más asertiva, incluso aquí entra date cuenta cuáles son a lo mejor las cosas que tu pareja te hace saber que a lo mejor eres muy temperamental, que a lo mejor te está faltando un poco más de orden en la casa o de tranquilidad o de paciencia. Y a lo mejor me vas a decir, Fabiola, pero es que también él no está haciendo lo que le corresponde. Una de las cosas que he descubierto y que me he dado cuenta a lo largo de estos años es que la primera persona que tiene que hacer las cosas que le corresponden eres tú. Si la otra persona no hace lo que le corresponde, la otra persona se bloquea, se estanca y no avanza. Pero si tú haces lo que te corresponde, tú estás avanzando, tú estás evolucionando, tú estás creciendo. Y por último, y no menos importante, déjaselo a Dios. Va a haber muchas cosas que tú no puedas controlar, va a haber muchas cosas sobre las que tú ni siquiera tengas control, que no puedas regular y tienes que aprender a vivir con eso. Cuando dejas que Dios se haga cargo de ese compañero que a lo mejor no te trata como debería, entonces la magia y los milagros empiezan a suceder porque le has dejado el control y el poder a Dios, que es el único que puede hacer los cambios necesarios. Si te caes, si te equivocas, si cometiste un error, si el otro cometió un error, primero no te culpes y no culpes a la otra persona. Bien difícil esto, más fácil decirlo que hacerlo, pero no te culpes, eres un ser humano. Sientes, te enojas, te frustras, te pones triste, lloras, gritas. Eres un ser humano y es parte de tu humanidad. Y el día que tú dejes de sentir enojo, tristeza, frustración, quiere decir que ya no vas a estar en este plano. Entonces deja de culparte, busca tu ser más elevado, que ese ser más elevado es lo que te conecta con tu verdadera esencia, una esencia de amor, de luz, de perdón. Y recuerda que tal vez tú eres el instrumento que tu esposo necesita o eres el instrumento del que Dios se va a valer para empezar a hacer los cambios. Tal vez no te va a corresponder a ti que tu esposo cambie, pero si tú te dejas guiar y moldear por Dios, Dios va a poner a las personas que tu esposo necesita para que le hable. A veces quisiéramos ser nosotras y muchas veces no somos nosotras las que los vamos a rescatar ni a salvar, sino más bien va a ser Dios el que a través de alguna otra persona y tienes que quedarte en paz y tranquila con esa situación. Y ya para concluir, vamos a hacer nuestra oración. Señor, oro para que fortalezcas a mi esposo, para que pueda resistir cualquier tentación que venga a su camino. Quítala de su mente antes de que alcance su corazón o experiencia personal. No lo guíes en tentación, sino líbralo de males tales como el adulterio, la pornografía, las drogas, el alcohol, la adicción a alimentos o juegos y la perversión. Quita la tentación, en especial en el área. Y aquí entrégaselo a Dios, en el área en el que más Él lo necesite. Quítale esta tentación, Señor. Solamente tú sabes cuál es el área en la que tu esposo está siendo más vulnerable. Hazlo fuerte donde él es débil. Ayúdalo a levantarse por encima de cualquier cosa que se levante como fortaleza en su vida. Que él pueda decir, no me pondré como meta nada que haya de perversidad. Las acciones de la gente desleal las aborrezco, no tendrán nada que ver conmigo.
Salmo 101. Señor, tú has dicho que como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Oro para que el nombre de tu esposo no sea vencido por el poder del mal, sino que sea levantado con el poder de Dios. Establece una pared de protección alrededor de él, llénalo con tu espíritu y quita todo lo que no sea de ti. Ayúdalo a tomar control sobre su espíritu y tener dominio propio para resistir cualquier cosa o persona que no se convierta en tentación, que él pueda tener fortaleza, que aborrezca el mal y se aferre al bien. Oro para que él sienta repulsión de situaciones tentadoras. Dale valor para rechazarlas y enséñalo a caminar en el espíritu para que él no cometa la tentación de la carne. Muy bonita oración, que esta la puedes hacer incluso también para ti, para pedirle a Dios que te haga ver cuáles son las tentaciones que tienes en el día a día y dejar que Dios sea el que haga los cambios necesarios en tu vida. Gracias por permitirme acompañarte estos minutos, un poco de reflexión. Espero que te ayuden muchísimo a que puedas empezar a ver o hacer pequeños cambios en tu vida para que puedas darle otro sentido y otro propósito a tu matrimonio. Sé que el matrimonio no es fácil, pero sé también que cuando hay un corazón dispuesto, muchas cosas mejoran porque la familia no tendría sentido si primero nuestro corazón no está limpio. El matrimonio tiene sentido porque ahí es donde florecen las nuevas generaciones, ahí es donde florece el amor, porque no hay nada más y no hay amor más genuino que el de dos personas que siendo desconocidas deciden formarse para hacer, o más bien deciden juntarse para hacer una sola cosa, para hacer algo nuevo, algo diferente. Espero que esta serie de audios te ayuden a encontrarle sentido y propósito a tu matrimonio. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, comparte este audio para que llegue a más mujeres que lo están necesitando. Normaliza hablar de emociones. Está bien sentirse enojado y sentirse frustrado. Y pues nada más que agradecerte y nos escuchamos en el próximo audio. Recuerda que el milagro más grande eres tú.